Buenas tardes a todos, a la comunidad universitaria de la Universidad de Caldas, a todos los que nos acompañan, tanto a nivel nacional como internacional. Le damos hoy la bienvenida a Orlando Mejía Rivera, médico, profesor de la Universidad de Caldas, escritor, de todo, ¿cierto? Doctor Mejía, bienvenido a este espacio de la Facultad de Artes y Humanidades, soportado por el área cultural de la facultad y de los departamentos de Lingüística y Literatura y del Departamento de Filosofía. En efecto, como decía la profesora Paula, usted es un baluarte de esta región, no solo es médico, sino quizá uno de los escritores más reconocidos en el momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por muchas de sus obras. Hemos querido invitarlo a que conversemos en este espacio de libros, lecturas y experiencias sobre un poco su conocimiento y el vínculo que usted ha hecho entre la medicina y las pandemias, la medicina, la literatura y las pandemias, que viene un tema muy a propósito del trabajo que hemos venido desarrollando con algunos de nuestros entrevistados, que es ligar lo que están haciendo, lo que están leyendo, lo que han escrito, un poco con la contingencia en que vivimos. Profesor Mejía, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias a Paula, a Orlando, a ustedes dos profesores por la invitación y estoy pues muy contento de estar en este momento con ustedes. Gracias, Orlando. A mí me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre su experiencia en medio del confinamiento, la experiencia de Orlando Mejía como el escritor, también el Orlando Mejía como lector y el médico además. Bueno, pues para todos ha sido, yo creo que una nueva experiencia y quizá lo que define muy bien lo que nos está pasando y lo que he sentido que me ha pasado es la sorpresa de que en el siglo XXI y en el momento que nos tocó estemos confinados y en cuarentena en una medida que comenzó en la civilización occidental en el año 1347 con la llamada peste negra. Y después se repitió a lo largo de otras pandemias de la humanidad y llegar al siglo XXI con una enfermedad viral que no tiene tratamiento ni tiene vacuna, nos lleva a un momento igual al de la Edad Media. Entonces, lo primero es la gran sorpresa de que a pesar de toda la evolución de la medicina, de todo el desarrollo tecnológico, hoy lo único que está funcionando es la cuarentena, que es la misma medida que viene desde la Edad Media. Y eso a mí me ha tocado como historiador de la medicina, como médico y como escritor, porque de alguna manera, si bien hemos adelantado en muchos aspectos de la medicina, con esta pandemia queda claro que las enfermedades infecciosas, y en especial las enfermedades virales, es un tipo de enfermedades que todavía no hemos comenzado ni siquiera a conocer en profundidad y mucho menos a dominar. Orlando, ¿cómo han sido estos 2 meses de confinamiento alrededor de ver usted como médico, realmente el drama que se vive afuera, como médico internista de la Facultad de Ciencias para la Salud de nuestra universidad, pero al mismo tiempo como un hombre que ha recreado también la medicina y ha recreado estos temas en muchas obras que podemos hoy recordarle a las personas que nos acompañan, la historia de la medicina que viene en camino, en la cual ya hay varios tomos, 3 tomos específicamente, El médico de Pérgamo, que acaba de publicarse y que viene siendo difundido por muchas partes. Entonces, ¿cómo ha vivido usted eso? Bueno, lo he vivido como, primero en el contexto de la ciencia ficción.
Me ha hecho acordar mucho esta pandemia a una novela clave de la ciencia ficción en materia de pandemias virales, y es la famosa Amenaza de Andrómeda, de Michael Crichton, que fue publicada por primera vez en 1965. Si bien la historia de la Amenaza de Andrómeda es diferente por muchas razones, entre otras porque termina tocando el tema del origen extraterrestre de los virus, etcétera, teoría que hoy vuelve a aparecer por muchos, porque hay muchas teorías que vuelven a aparecer cuando se dan las nuevas situaciones. Realmente lo interesante es darme cuenta de algo que yo he venido trabajando en mis historias de la medicina, pero también en la literatura, y es el problema de lo que llamamos los virus. Miren ustedes que mi primera novela publicada desde el año 1997 se llama La Casa Rosada. Es una novela de anticipación que está ubicada cronológicamente en el 2032. ¿Y cuál es la trama de centro? Una enfermedad viral, cuarentena, pandemia y personas recluidas a la fuerza. A mí me ha llamado mucho la atención esto. Estoy hablando de una novela hace 25 años que yo escribí y que hoy creo que tiene una actualidad absoluta, entre otras porque esa novela, La Casa Rosada, del año 1997, se suponía que ya no había papel y la novela se lee en las redes, es decir, es por vía digital, la comunicación es por vía digital. Entonces, a mí me ha sorprendido que esa novela que escribí hace 25 años hoy tenga más vigencia y esté más cerca de la realidad que estamos viviendo de lo que la escribí en ese momento. Por eso decía que esto ha sido un contexto de ciencia ficción porque me ha sorprendido incluso desde mis propias vocaciones literarias cuando escribí esa novela. Yo le tenía preparada la pregunta por la Casa Rosada desde que me dijeron que sí iba a estar con nosotros en el programa, Orlando. Pero yo quiero ahondar un poquito en lo de la Casa Rosada, porque si bien encontramos unos personajes que están encerrados en una casa a causa de ese virus para que no contagien a los otros, digamos que esos personajes se mostraron, se desnudaron ante los que tenían a los lados, empezaron a hacer lo que ellos querían ser, ¿cierto? Muy originales, muy naturales. ¿Usted cree que de pronto eso nos va a pasar a todos nosotros después de este confinamiento? Yo creo que nos está pasando. ¿Sabes qué creo que nos está pasando? Porque es paradójico. Como tú dices, mis personajes de la Casa Rosada de alguna manera están encerrados. Hay un virus que posiblemente los va a matar a todos. Nadie sabe quién va a morir y quién no va a morir, igual que nosotros, porque nadie sabe todavía quién se va a infectar y quién no se va a infectar. Que de aquellos que nos infectemos, sean asintomáticos, pasemos la enfermedad en la casa, terminemos hospitalizados o terminemos en cuidado intensivo y hagamos parte del 3% que nos morimos. Entonces, miren que hay una serie de similitudes donde una enfermedad nos abre la perspectiva de la incertidumbre sobre nuestra vida. Y eso transforma a la gente, porque de alguna forma empezamos a valorar mucho el vivir día a día y empezamos a valorar mucho qué es lo esencial de lo superfluo. Miren que a todos nos ha pasado, llevamos 2 meses o un poco más de 2 meses encerrados y muchas cosas que hacíamos en la calle que nos parecían esenciales, nos hemos dado cuenta que no eran esenciales y hemos empezado a valorar aspectos que nos parecían absolutamente cotidianos y mecánicos de la vida, pero resulta que en esos aspectos mecánicos parece estar la esencia de la vida. Entonces yo creo que como mis personajes sí nos hemos sincerado a nivel familiar cuando estamos conviviendo con las personas cercanas, y creo que si sabemos también aprovechar esto, aquí va a haber un proceso de reflexión interior, llamémoslo de esa manera, para no ponerle más apellidos, que sí nos va a transformar colectivamente. Claro, eso no quiere decir que haya gente que no cambia por nada, ¿cierto? Yo siempre digo que hay 2 clases de personas, los que se transforman por la experiencia y los que no se transforman por la experiencia. Si uno se transforma por la experiencia, tiene posibilidades de cambiar. Y los que no, pues esos no van a cambiar ni con esta pandemia ni con 10 pandemias más.
pero yo creo que en general sí nos ha confrontado. Tener una enfermedad que nos recluye a todos, en este caso la humanidad, que por eso digo que es contexto de ciencia ficción, es una manera de reflexión profunda a nivel individual y a nivel colectivo. No se les olvide la famosa definición de personalidad, ¿no? Personalidad viene de máscara, en la etimología griega. Bueno, se nos ha estado cayendo la máscara y hemos empezado a ver en el espejo aspectos de cada uno de nosotros que quizá no teníamos muy claros. Sí, claro. Doctor Mejía, otro de los lugares en los que usted ha navegado con este tema, digamos, de la enfermedad, de las pandemias, de las pestes, ha sido en la Edad Media, que es en especial un momento de la historia bastante atractivo para mí. Allí tiene, por ejemplo, la obra sobre Dante. También hay una parte de esto también en la historia de la medicina. Y por supuesto, hablar de pandemias, hablar de peste, hablar de cuarentena, decía usted al inicio, es un tema, parece muy medieval, muy medieval. ¿Por qué no nos habla un poco de esas conexiones en la Edad Media y qué sigue? ¿Y qué sigue para esa relación posterior a lo que nos toca? Sí, yo creo que la enseñanza de la llamada peste negra de la Edad Media es muy importante para el momento contemporáneo. Primero, recordar que la denominación de peste negra es una denominación de los historiadores del siglo XIX, es decir, los contemporáneos de la Edad Media no la llamaron peste negra. Es un nombre acuñado por historiadores del siglo XIX. ¿Qué fue la peste negra? Lo que ahora llamamos peste negra. Básicamente, una gran pandemia, no solo en Europa, sino en todo el mundo conocido, también en Oriente. Hay claros testimonios y documentos escritos de lo que es la China de hoy, el Egipto. Lo único que no tenemos muy claro es África en esa época, porque prácticamente no tenemos forma de conocer ese continente en la Edad Media, ni América en esa época, pero lo que es el mundo conocido fue también una pandemia. Hablamos de una enfermedad que arranca en octubre de 1347 y que entra por Italia, básicamente por Génova, y que se esparce rápidamente por toda Europa y a 1350, o sea, entre 1347 y 1350, muere entre el 25 y el 50% de la población europea. ¿Cuál era la población europea? 100 millones de habitantes. O sea, murieron entre 25 millones y 50 millones de personas. ¿Qué ocasionó la peste negra? Que en buena parte se debe hoy lo sabemos, a una bacteria, no a un virus, que es la Yersinia peste, o sea, la peste bubónica. Ocasionó varias cosas, o muchas cosas. Las principales, transformó el mundo. De hecho, muchos historiadores han planteado que la peste negra, la peste bubónica, fue el desencadenante del paso del mundo de la Edad Media al mundo del Renacimiento, de ese mundo cerrado de la Edad Media, totalmente cristiano, aristotélico, etcétera, a ese mundo del Renacimiento. Y ahí la peste terminó destruyendo las jerarquías. La muerte se democratiza y al democratizarse la muerte, todos los discursos jerárquicos de la Iglesia Católica se van al demonio. casi que es un juego. Entonces, ahí fue un desencadenante. Además, razones de tipo socioeconómico muy fuertes, ¿cierto? Vino la gran miseria, los campos quedaron totalmente vacíos de personas para cultivarlo, vino una gran hambruna, y todo esto parece haber desencadenado la ruptura del movimiento feudal, las revoluciones de los campesinos, todo lo que vimos. Entonces, ¿qué lección principal a mí me deja esta pandemia y otras como la que se dio, por ejemplo, en el mismo siglo XIX, también de peste bubónica? Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1894, que arrancó por Hong Kong y después también se esparció por buena parte de Europa. Las pandemias sí transforman a las civilizaciones y a la humanidad. Aquí no vamos a tener afortunadamente tantos muertos, eso está claro. No vamos a tener
los 50 millones de muertos, que fue casi el 50% de la población, ni la de 1918, que fue la pandemia de gripa por H1N1 que mató entre 20 millones y 40 millones de personas en un año. O sea, algo tan grande no lo vamos a tener. Nosotros, yo no me atrevo a hacer cálculos, pero creo que no vamos a pasar de 3 millones o 2 millones de muertos. Eso es mucho, pero comparado con lo que acabo de decir, pues obviamente es mucho menor. Pero lo que sí estoy seguro es que va a haber una profunda transformación colectiva, porque lo que nos ha mostrado la historia es eso. Las grandes pandemias que generan mortalidad también generan una destrucción de los valores existentes y un replanteamiento profundo de la gente. Recordemos la etimología de la palabra revolución. Revolución no es más que transformación profunda. Bueno, todas las pandemias generan revoluciones sociales. Y en ese sentido creo que vamos hacia un mundo diferente. No sabríamos hacia qué mundo, pero sí hacia un mundo diferente. Doctor Mejía, eso que usted acaba de decir coincide con dos invitados de la semana pasada que hablan de cambio epocal y dicen, entre esos, una coincidencia con un profesor nuestro de la universidad, y es el siglo XX apenas está terminando y realmente el rompimiento va a ser ahora. Sí, me parece muy interesante, pero yo agregaría lo siguiente. Yo tengo la hipótesis que el siglo XXI no fue la continuación del siglo XX. El siglo XXI es hijo del siglo XIII. El siglo XX es el final de la ilustración que arrancó en el siglo XVIII. Pero el siglo XXI de arranque entró con magos, con brujas, con noticias falsas, con cadenas de oración y con pelitos en las hojas de las Biblias. El siglo XXI es un hijo bastardo del siglo XIII. En ese sentido, no es la ruptura con el siglo XX, sino la continuación del siglo XIII. Los fantasmas de los castillos medievales han salido de nuevo y en el siglo XXI se esparcen brujas, chamanes, todo esto. El siglo XXI es un siglo XIII que usa la tecnología del siglo XX para darle un mundo virtual más consistente a la magia del siglo XIII. Le quiero contar que en este momento tenemos 96 personas viendo la transmisión por Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades. Hay quienes lo recuerdan mucho, hay quienes están recordando el libro sobre Bosé y otras obras suyas. Doctor Mejía, Paula. Gracias. No me iba a dejar sin palabras ya Orlando acá. Orlando, me imagino que desde su mente de escritor hay algo que se está tejiendo por estos días. Espero que sea también literatura. ¿Qué hay por allí? Bueno, pues miren, les cuento, yo en este momento estoy metido de pies y cabeza en mi obra, que lo primero es terminar mi obra histórica. Sí. Claro, entonces estoy metido en el Renacimiento y estoy metido en la relectura de Rabelais y en la relectura de Gargantúa y Pantagruel, pero claro, leyéndolo en el momento histórico que yo estoy viviendo. Y ha sido una gran lección, la lección de la risa, la lección de la ironía. Puedes estar en el momento más difícil, personal, colectivo, pero ahí aparece esa figura renacentista de Rabelais diciéndonos la risa. La risa es el verdadero poder humano. El verdadero poder humano es la risa porque la risa implica la mitad de la carcajada de la risa viene de la divinidad o de los dioses y la otra mitad viene de los demonios. Lo que realmente hace al ser humano el centro del cosmos es que nos podemos reír y nos podemos reír porque tenemos incorporados demonios y dioses. Somos la docta ignorancia, somos la coincidencia opositorum de Nicolás de Cusa y también de Bruno y también de Rabelais. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante mi relectura de Rabelais a la luz del momento que estoy viviendo. Sí, posiblemente estemos incubando algo literario, pero eso no lo sabemos porque en mi caso siempre la literatura es algo inconsciente que aflora a la conciencia a veces muchos años después. Muy surrealista.
Sí, surrealista. Esto es surrealista. Doctor Mejía, eh, nos quedan 10 minuticos de conversación. Esto se hace muy corto para escucharlo. Yo quisiera que además de Rabelais, ¿qué otras lecturas hay de lo que está haciendo en este momento como lector, no como escritor, sino como lector? Bueno, pues en estos tiempos uno vuelve a leer obras de literatura y obras de filosofía que de alguna manera le permitan tratar de entender esto que estamos viviendo. Y yo le diría a las personas que amablemente nos están viendo y oyendo, bueno, hay algunos libros que yo recomendaría, algunos clásicos y unos contemporáneos. Para hablar de un clásico, los que no hayan leído el de Camerón, vuélvanlo y léanlo, porque es que el de Camerón es psicológicamente lo más cercano a lo que estamos viviendo, porque el de Camerón son personajes que no tienen la enfermedad. Recuerden que el de Camerón se escribe precisamente a partir de la peste negra en Italia, y son personas que narran historias para de alguna manera huir de la peste o huir psicológicamente de la peste, y es lo que estamos haciendo todos. Esto que estamos conversando, nuestras lecturas es de alguna manera también una manera humanista de combatir los temores de la muerte por la pandemia, la muerte o de la enfermedad. Entonces, el de Camerón siempre es un clásico. Boccaccio además es un gran escritor de una contemporaneidad pues maravillosa. El diario del año de la peste, cierto libro clásico de Defoe, sigue siendo un libro extraordinario, es una crónica realmente inventada, que todos saben que además fue uno de los referentes de García Márquez para trabajar lo que él llama el periodismo literario, aunque es una verdadera crónica. Y hay un libro relativamente nuevo que yo recomendaría, que es extraordinario. Se llama Peste, Cólera, de un francés que es Patrick David, o de White. Patrick David ahí recrea la historia de Alexander Yersin, precisamente el que descubrió a la bacteria que causa la peste, y cuenta esa historia desde adentro, porque la mujer de Patrick David era descendiente de Alexander Yersin, y eso le permitió acceder también a una serie de documentación, pero escribe una novela pero maravillosa, que cuenta esa historia de la peste del siglo XIX. Entonces son tres sugerencias sobre el tema que me parece pueden ser interesantes. Relectura de filósofos siempre la hago, de autores también contemporáneos. Estaba releyendo a Amos Oz. Amos Oz para mí mereció el premio Nobel de literatura, el gran escritor israelita. Historias pues de la noche y del tiempo, Fima, bueno, es un gran autor. Tiene un libro de ensayo bellísimo que hoy nos daría nos aportaría mucho, que llama Contra el fanatismo, es decir, otro gran autor contemporáneo que creo que merece ser leído. Bueno, muy bien. Orlando, es que por acá nos dice John Eder Toro que le gustaría saber su opinión de por qué en este momento la ficción supera la realidad. Mira, yo creo que la ficción siempre ha superado la realidad. Hay momentos donde eso queda más claro que en otros. ¿Y por qué? Porque lo que llamamos realidad siempre es un esbozo incompleto, un boceto. Yo creo que la ficción es lo que le da la narrativa de solidez y de coherencia a lo que llamamos realidad. No hay una realidad, hay múltiples realidades, y esas múltiples realidades se presentan con los lenguajes de la ficción. No hay un solo libro, por más concreto que sea, por más realista que sea, entre comillas, que no sea una narrativa. Yo en eso soy muy a lo Lyotard, sin desconocer pues obviamente la objetividad y sin meternos en honduras epistemológicas. No es que esté cayendo en solipsismos pues, de Berkeley, etcétera, pero creo que siempre terminamos narrándonos. Narramos esta pandemia,
narramos la ciudad, narramos nuestra propia vida, narramos la vida de los que amamos. La ficción es lo que nos permite darle coherencia a eso que llamamos realidad. La ficción es a la vida algo así como la amante de la imaginación. Y es eso lo que nos permite seguir existiendo. Entonces, es cierto que hay momentos donde eso parece superarnos, pero para mí la ficción siempre es la que completa la realidad. ¿Qué tiene en ese escenario, y sin salirme de lo que acaba de decir doctor Mejía, qué tiene entonces la literatura para decirle hoy a nuestros muchachos de la universidad, a los padres que en este momento están confinados, trabajando en teletrabajo con sus hijos, con todo lo que implica eso? ¿Qué tiene la literatura para decirle hoy a esta sociedad en medio del confinamiento? La literatura son los verdaderos viajes en el tiempo, porque el viaje en el tiempo es mental. Cuando tú te metes a una obra literaria, te vas de tu espacio-tiempo y de tus circunstancias. La literatura sigue siendo la maravilla de don Alonso Quijano convertido en el Quijote. La literatura es lo único que nos permite ser libres en medio de cualquier confinamiento. Leer un libro de literatura y descubrir en la literatura las multiplicidades de la imaginación es no tener pico y cédula en esta época. Sí. Sí, yo comparto mucho lo que está diciendo Mejía, porque lo hemos visto incluso con nuestro hijo. Después de estar tan pegado a clases virtuales y todo, ya decidió leer y ha sido un proceso muy bonito. Entonces creo que sí, la literatura también nos trae a otro cuento diferente a eso que estamos viviendo. Sí, nos conecta con otros mundos. Por acá, Sebastián López Velázquez pregunta, ¿cuáles considera usted que serían las fiestas macabras que se derivan de esta pandemia? ¿Qué nos falta para iniciar, para tener un nuevo renacimiento? Bueno, no, realmente no sabría contestar. Pienso que las fiestas macabras, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Todo momento tiene opciones de festividades macabras, pero también de las festividades de los misterios de Apolo y de los misterios báquicos y de muchos misterios. Renacimientos siempre están también ahí. Ahora yo creo que vamos para un renacimiento colectivo, pero siempre estamos haciendo muertes personales y renacimientos personales. Lo que pasa es que estos momentos, lo que dije ahora, nos precipitan más a un proceso de reflexión. Yo creo que nos permiten discernir mejor aquello que realmente no necesitábamos. Esto es un asunto bien interesante porque es que la sociedad de consumo no solo es la sociedad de consumo de objetos desechables, es la sociedad de consumo de imaginaciones desechables o de asuntos mentales desechables. Y creo que ahí todos podemos salir fortalecidos de esto. Yo estoy convencido que esto nos ha aportado humanidad. Sea lo que sea, la pandemia nos ha aportado humanidad frente a un camino de inhumanidad que veníamos teniendo de una manera acelerada. Hoy nuestra relación con el computador vuelve a ser una relación donde el computador es nuestro medio para estar hablando entre humanos, miren lo paradójico, y no tanto querer ser unas máquinas ya desposeídas de olores, de carne, etcétera. Ahí hay un proceso muy interesante. Para mí, paradójicamente, esto nos va a dar humanidad. La limitación, la incertidumbre, la sensación de que no estamos seguros, paradójicamente nos va a dar un nuevo humanismo, si lo sabemos manejar también. Qué bien. Doctor Orlando, queremos agradecerle en nombre de la Facultad de Artes y Humanidades, de los departamentos de Lingüística, Literatura y Filosofía, el que nos haya acompañado en este espacio
de libros, lecturas y experiencias. Y queremos invitar a todos a que nos acompañen el próximo jueves, en el que tendremos a las 11 de la mañana la transmisión con Roger Chartier, quizá el más importante historiador del libro, la lectura y los lectores que puede haber en el mundo en este momento, de una obra amplísima, muy grande, y queremos invitar a que nos acompañen en este esfuerzo de conexión que hemos hecho con él desde París. El día lunes tendremos a la profesora María Espadaro de la Universidad de Buenos Aires, quizá una de las filósofas sobre género más importantes que tenemos en Latinoamérica. Y el día jueves de la semana siguiente tendremos en este espacio ya a las 5:30, María Espadaro a las 5:30 y el jueves a las 5:30 a la profesora María Mercedes Andrade, experta fundamentalmente en la obra de Benjamin. El día jueves también a las 5 de la tarde la profesora es profesora de la Universidad de los Andes. Doctor Mejía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Paula y Orlando, y a todos los que nos acompañaron. Muy amables. Muchísimas gracias. Siempre será un placer hablar con usted. Y nada, recordé mis años de pregrado. Qué rico compartir esta media hora. Muchas gracias a ustedes dos y a todos. Muy amables. Un abrazo. Hemos terminado entonces nuestra transmisión de hoy. A todos muchas gracias y los esperamos entonces próximo jueves 11 de la mañana, Roger Chartier, 11:30 de la mañana, perdón, Roger Chartier desde la Escuela de Altos Estudios de París. Muchas gracias.